Estás escuchando el podcast de Silicon España. Tecnología para impulsar los negocios en la era digital. Hola, bienvenidos al podcast de Silicon España. Si hay algo que tienen en común las organizaciones de todo tipo, en esta era, bueno, y seguramente en otras también, es la obsesión por conocer a sus clientes. Las empresas necesitan toda la información posible de sus clientes para ofrecerles mejores servicios, para intentar predecir la demanda, para adelantarse a sus gustos. Sin embargo, hay algunas organizaciones, como las relacionadas con las finanzas o los seguros, en las que conocer a su cliente es crítico para que su negocio funcione correctamente y evitar los fraudes. Las administraciones necesitan poder verificar la identidad de quienes llevan a cabo un trámite para no incurrir en una ilegalidad, y la banca, por ejemplo, necesita saber que quien está realizando una transacción es quien dice ser y que esa transacción es legítima y no, por ejemplo, un blanqueo de capital. Pues bien, para conocer a los clientes, verificar su identidad, evitar los fraudes y asegurar que se cumplen las normas, o sea, las leyes, hay toda una serie de tecnologías, técnicas y procesos que se llaman Know Your Customer, KYC, en siglas en inglés, que son críticas, como se puede entender, para algunos sectores como el financiero que acabamos de mencionar, pero son también muy importantes para todo tipo de empresas, desde una inmobiliaria, una compañía de seguros y para muchas otras, como vamos a ver. Pues bien, para hablar de este interesante y crítico aspecto que implica tecnologías, normativas y conocimiento de cómo actúan las redes de delincuencia, de blanqueo de capitales, de corrupción y hasta de financiación del terrorismo, hoy tenemos a 3 expertos que me van a ayudar a descubrir qué significa este Know Your Customer, las tecnologías que lo habilitan, así como las normativas y los delitos más comunes que se llevan a cabo cuando fallan estos procesos. Y los expertos que me acompañan hoy son Azahara Muñoz, directora de producto de Mytec, que ya ha participado con nosotros en otros podcasts dedicados a estas temáticas de la identidad y del fraude. Bienvenida, Azahara. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la participación hoy. Gracias, Azahara. Y también están con nosotros Derek Lu, que es CEO de Parallel, no confundir con Parallels, la empresa de virtualización, y que es una compañía que desarrolla una plataforma low-code que ayuda a las empresas a recopilar información, asegurar sus procesos y cumplir las regulaciones, incluyendo distintas tecnologías Know Your Customer. Bienvenido, Derek. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Y tenemos también con nosotros a Albert Ferré, que es CEO de Global Tech Hub, o GLTH, y es una asociación o una agrupación que promueve el conocimiento de tecnologías en el ámbito legal. Bienvenido, Albert. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Gracias a ti. Yo creo que lo primero, tras introducir el tema, en esta introducción un poco más extensa quizá de lo conveniente, lo primero que tenemos que hacer es poner contexto y que os presentéis brevemente y que nos contéis cuál es vuestro rol y qué es lo que hacen exactamente vuestras compañías, porque yo no sé si lo he descrito muy bien. Azahara, es probable que nuestros oyentes ya te conozcan. Cuéntanos lo que hace Mytec, aunque muchos lo sabrán ya, y cuál es tu rol en la compañía. Pues Mytec es una empresa de verificación de identidad y de verificación de identidades digitales y concretamente soy directora de producto más enfocada a la parte estratégica y de planificación estratégica a nivel global. Uh-huh. Bueno, y tienes un amplio conocimiento en todo esto que tiene que ver con las tecnologías Know Your Customer y el fraude en este nuevo mundo digital, que es evidentemente el ámbito en el que trabaja Mytec. Derek, tú eres experto en estas tecnologías Know Your Customer y en los procesos digitales y también en la legislación que afecta a las organizaciones, porque es un poco lo que hacéis en Parallel, ¿no? Esta plataforma low code, además, para que los procesos digitales estén protegidos, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, muy brevemente, Parallel lo que hemos construido es una solución todo en uno para gestionar lo que son procesos legales y de compliance, ¿no? Y dentro de lo que es el compliance, pues nos encontraríamos con lo que es el Know Your Customer. Más allá de eso, también trabajamos en otros procesos como pueden ser de onboarding, gestión de contratos, etcétera. Y aquí por especificar un poquito más, no somos low code, somos no code. La idea es que nuestros clientes, sin necesidad de ingenieros, ¿no? Sin necesidad de picar ni una sola línea de código, puedan automatizar estos procesos. Y nada, actualmente pues trabajamos con asesorías jurídicas, equipos de compliance y equipos de operaciones de distintos sectores, y entre ellos pues servicios legales, ¿no? Financieros y compañías de real estate. Un poco los sectores que mencionabas tú antes, ¿no? Sí. O sea, que tú conjugas la parte tecnológica con la legal. Y perdona que haya dicho low code, porque normalmente hablamos de tecnologías low code / no code, pero bueno, en este caso es no code. Ningún código. Por último, Albert, cuéntanos qué papel hacéis en Global Legal Tech Hub,
como dinamizadores de la tecnología y del conocimiento de la tecnología para el sector legal. Vosotros sois un poco también el enlace, ¿no?, entre el mundo tecnológico y el legal. Efectivamente, sí, sí. Nosotros somos un hub global nacido en Europa en 2020. Nuestro objetivo es crear un paraguas bajo el que estén todas las organizaciones, startups, personas inquietas por la cultura tecnológica y legal, despachos de abogados, grandes corporaciones, empresas de software, startups como Parallel, ¿vale? Y aquí tenemos la grandísima suerte de tener a dos de nuestros socios con insignias de oro y brillantes, ¿no? Como son Parallel por un lado y MyTech por otro, ¿no? Dos entidades, dos empresas, dos proyectos que lo que buscan es acercar, pues precisamente eso, ¿no? El acceso a la tecnología legal a los consumidores a través, evidentemente, de sus soluciones, ¿no? El Global Legal Tech Hub es una entidad sin ánimo de lucro. Estamos en todo el mundo, en los 5 continentes, y tenemos la grandísima suerte de que bueno, a veces algunos expertos en tecnología como vosotros nos llaman y nos piden opinión. Qué bueno. Es que es tan importante, el mundo legal está ya tan cerca de la tecnología, quiero decir, porque a medida que la tecnología va siendo cada vez más y más importante en las empresas y en nuestra vida, en la sociedad, pues las legislaciones cada vez son más relativas a este mundo digital, ¿verdad? Esto es increíble y imparable. ¿Por qué no empezamos un poco, vamos a ver, pues, ¿qué es este Know Your Customer? ¿Por qué es tan importante? ¿Para qué tipo de empresas es todavía más crítico? Derek, cuéntanos un poco cuéntanos con tus palabras cómo explicas qué es el Know Your Customer y ponnos algunos ejemplos de lo que es. Por supuesto. Pues el proceso de Know Your Customer es el proceso por el cual las empresas tienen que dar cumplimiento a estas regulaciones, ¿no?, sobre prevención de blanqueo de capitales, y básicamente lo que trata de perseguir es que los sujetos obligados que luego veremos, ¿no?, eviten que entre en circulación dentro de la economía pues fondos o capitales de origen ilícito, ¿no? Como su nombre indica, pues al final lo que se trata es de conocer a fondo el cliente y un poco esto que decíamos, ¿no? Pues el origen de sus fondos y además lo que son las posibles relaciones pues con personas con responsabilidad pública, es decir, con políticos o personas, ¿no?, a las que se les haya podido imponer algunas sanciones financieras, ¿no? Sí. Y un poco aquí, por poner un ejemplo, pues imaginaros, ¿no?, que ahora soy un abogado de real estate y recibo un encargo de un cliente que me dice, oye, quiero comprarme una casa que vale 5 millones de euros, ¿no? Entonces, aquí un poco lo que ha tratado de hacer la normativa es que cuando ocurre un caso como este, se me encienda, ¿no?, una alerta, y en ese momento yo como abogado tenga que pasar por este proceso, ¿no? Hay un conjunto de reglas que establece la normativa para que yo identifique, ¿no?, si este cliente puede tener una serie de ya sea, ¿no?, de conductas, origen de fondos, etcétera, que pueda poner en riesgo, ¿no?, el sistema financiero. Y al final, para mí como abogado, en ese momento lo que quiero saber es, oye, ¿cómo va a pagarlo? ¿Cómo ha conseguido los fondos para pagarlos? ¿Quién es esa persona? Puede ser que esos fondos o algún familiar o alguien, ¿no?, tenga un cargo político cercano, ¿no?, al que influya esa relación, ¿no? Pues un poco esto es lo que es el Know Your Customer y el ejemplo. Al final es una necesidad que nace ya desde hace más de 40 años, ¿no? Estamos hablando de 1980, cuando nace todo este movimiento. Y la normativa actual, ¿no?, en España, pues la que regula todo esto es la Ley 10/2010, ¿no?, de prevención de blanqueo de capitales. Y aquí no me enrollo más, porque en tema normativo podríamos entrar en muchos detalles. Sí, pero es interesante porque pues hay pues como varios tipos de fraude que son los clave, ¿no?, que es el que has mencionado, el blanqueo de capitales, la corrupción, ¿no?, de dónde sale ese dinero, y también la financiación del terrorismo, que son 3 elementos que se trata de combatir con la tecnología y con las leyes. Aparte de que el Know Your Customer busca que cuando haces cualquier proceso digital en cualquier tipo de organización, quien dices que eres, realmente eres, ¿no? Me entiendo que esta es la parte también de comprobar la identidad.
Azahara, ¿hacia dónde está evolucionando este Know Your Customer? Porque vosotros trabajáis en tecnologías muy avanzadas que tienen que ver con biometría, con el análisis de documentos. O sea, sois una empresa que está muy especializada en todos estos procesos Know Your Customer para asegurarlos, ¿verdad? Sí, y los procesos de KYC, como bien ha comentado Derek y acabas de comentar, Dani, entre otras cosas, lo que tratan de establecer son los protocolos, ¿no?, para conocer al cliente. Es decir, como bien has dicho, comprobar que la persona o empresa, que también podría ser una empresa, con la que estamos interactuando es quien dice ser. O sea, en líneas generales, el concepto de identidad suele estar asociado al concepto de persona legal. Sobre todo, yo creo que cuando hablamos en estos protocolos de KYC. Y este concepto de persona legal suele estar determinada por los gobiernos y más concretamente me refiero que está muy asociado a lo que es el documento de identidad que los gobiernos ofrecen. Es decir, en nuestro caso en España el DNI o el pasaporte. Y en realidad es que nosotros somos mucho más de lo que es de un documento, ¿no? De hecho, nuestra identidad se podría decir que se crea en el momento en el que nacemos. Hay un conjunto de atributos que se asocian a nuestra persona. Estoy hablando de, por ejemplo, nuestros componentes biométricos, nuestra cara, nuestra huella digital, nuestro iris, nuestra voz, pero no solo eso, sino también otro tipo de comportamientos asociados a nuestra persona. Luego me gustaría comentar que, por otro lado, la forma en la que hemos accedido a los servicios ha ido cambiando a lo largo de los años. O sea, acordados, hace quizá 15 o 20 años el uso de las contraseñas, ¿no?, de acceso al correo electrónico, incluso como acceso a nuestra banca online al comienzo de todo el proceso digital. Luego ya nos fuimos moviendo hacia lo que era el KBA, el Two-Factor Authentication o Multifactor Authentication que venía con PSD2, hasta el día de hoy, en lo que en muchos casos utilizamos la biometría para acceder a servicios, es decir, desde que accedemos al teléfono móvil, correcto, con nuestra cara. Hay dos elementos que yo creo que han cambiado el panorama por completo, que es, por ejemplo, cuando hablas de la autentificación de múltiple factor, el hecho de que tengamos un dispositivo tan personal como es el móvil y que tengamos también la biometría y que encima esté unido, porque casi todos los móviles tienen pues capacidad pues para interpretar el rostro o para leer la huella, ¿no? Esto es un elemento clave, Es ¿verdad? un elemento clave y que, como digo, está evolucionando y que es clave para entender cómo realizar la verificación de identidad en el futuro. O sea, ese es, digamos, el concepto de reusable identity. Relacionado con esto, sí que me gustaría introducir un concepto que se llama el concepto de personhood. ¿Qué quiere decir personhood? Bueno, este concepto es aquel en el que cada individuo tiene una identidad independientemente de los servicios a los que pueda permitir. Que típicamente muchos de estos servicios además los ofrecen los gobiernos y que te dan determinados derechos. Por ejemplo, imaginaros para acceder a determinados beneficios sociales. Siempre tenemos que, de alguna manera, aportar un documento de identidad. Pero el concepto de personhood se refiere a algo mucho más allá, o sea, algo único de la persona que se extiende más allá de lo que son las naciones. Os voy a dar un ejemplo. O sea, el ejemplo que os quiero dar es el de los pasaportes y la ciudadanía. Yo tengo nacionalidad española, pero también tengo nacionalidad británica. O sea, son dos pasaportes. El hecho de que yo pierda o me roben uno de los pasaportes tendría que implicar, en este caso, por ejemplo, que dejo de ser española o que soy una persona distinta cuando estoy en España, cuando estoy en Reino Unido, que utilizo imaginaos el pasaporte británico. En realidad no, o sea, soy la misma persona, ¿no? Simplemente, y además tener en cuenta que cada uno de los pasaportes me puede dar derecho a unos derechos en un país y otros derechos en otro. Pero yo sigo siendo Azahara Muñoz. Tengo distintos atributos sobre mi persona que se extienden mucho más allá de lo que es mi ciudadanía o el pasaporte que representan. Por tanto, ¿con esto qué quiero decir? Pues que yo creo que el futuro va a ir mucho más allá de lo que son los documentos y que se va a necesitar como un único objeto de identidad que nos va a permitir ser identificados más allá de lo que son los documentos, que no deja de ser un trozo de cartón, sino por quiénes somos nosotros realmente. O sea, con esto os quiero decir, imaginar, por ejemplo, los refugiados, el hecho de que una persona no tenga un trozo de papel no te tiene que implicar que no pueda identificarse. Por eso,
Personalmente creo que como se prueba o se realiza los procesos de identificación va a ir cambiando y dentro de 20 años muy probablemente será totalmente diferente a cómo se realiza hoy. Sí, tendremos quizá una identidad digital protegida bajo blockchain o algo así, ¿no? Más allá de lo que es lo que son los documentos. Dicho esto, o sea, que compruebe realmente que Azahara Muñoz es Azahara Muñoz independientemente de si tengo un documento o no. Y que soy yo la persona que está abriendo una cuenta debería ser independiente de un documento. No obstante, sí que es verdad que creo que queda bastante camino por recorrer y que en la actualidad, aunque se están empezando a utilizar otro tipo de señales como atributos, pues una es sin duda la verificación de los documentos, ¿no? Uh-huh. Qué interesante, porque de hecho toda la ciberseguridad se está moviendo hacia la protección de la identidad, y esto que hablas en un futuro, el cómo se custodia nuestra identidad, cómo se genera y cómo se utiliza, va a ser un punto clave. Además, con tecnologías que vienen ahora como la inteligencia artificial y demás, todo esto está como muy caliente, ¿no? No sé qué pensáis. Aquí, bueno, de hecho, Albert y yo venimos de la semana pasada del evento de la Global Legal Tech Hub Week. Uh-huh. Y la verdad es que el tema de la inteligencia artificial fue el pilar, ¿no? Aquí al ver todo giró alrededor. Sí, sí. Sí, de hecho es muy bestia, lo hablábamos el otro día. Realmente no nos va a cambiar solo la forma en que recibimos la información, ¿no? Teniendo en cuenta de que ya existen a día de hoy plataformas que nos permiten tener una persona delante explicándote cualquier cosa. Lo vimos en el Day, ¿no? El mismo presentadora era un avatar que era muy difícil de distinguir de una persona normal, muy difícil de distinguir. Y que tenía una serie de atributos que podían ser perfectamente de una persona estándar, ¿no? Entonces, claro, eso generó mucho debate, eso generó también, ¿no?, el hecho de que pusiéramos en evidencia de que no es el futuro, sino es el presente lo que estamos viendo. Sí, esto es muy, muy importante. Mira, yo hace unos días me presentaron una plataforma de presentadores digitales, que es, como dices tú, que es hiperrealista. Y que además te ofrecen, como si dijéramos, escanearte físicamente y escanear tu voz para que tú simplemente pues puedas presentar un webinar o quizá incluso hacer un podcast como simplemente introduciendo el texto, y este presentador la verdad es que es súper realista, ¿no? Esto da un poco de miedo, ¿no? La verdad. Bueno, y aparte que solo hace falta que le pases contenido, ¿no? Al final, es que es así. Sí, pero bueno, es que yo soy un poco reticente a estas cosas todavía. Quiero decir que tiene muchas aplicaciones, ¿no? Pues si tienes que hacer como si dijéramos un asistente que te atiende con inteligencia artificial, pues, y quieres darle un poquito más de calidez, pues poner algo que parece un humano, pues oye, puede estar bien, ¿no? Humanización. Pero sí. Ahí yo diría que siempre nos quedará el plano legal de momento para poder verificar un poco esa parte de la identidad, ¿no? Además de lo que es pues la imagen, claro, el audio, etcétera. Sí. Y de hecho yo creo que vamos hacia ahí también, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros ahora estamos explorando todo lo que es inteligencia artificial, ya no solo aplicada a los procesos, ¿no? Estamos mirándolo ya para incluso evaluar los riesgos, que es algo, ¿no?, que también se hace en el proceso del KYC, ¿no? Parte del ciclo de vida del KYC, ¿no? Una vez tienes toda la información del cliente, también tienes que evaluar su riesgo, ¿no? Pues totalmente. Ahí también va a haber inteligencia artificial. Claro, si lo digo porque si este presentador digital tú lo usas para que pues digamos que impersone a otra persona y cometa un fraude, pues es un peligro, ¿no? Claro. Yo creo que eso es clave, lo que has dicho, Derek, lo de analizar los riesgos. Y claro, no es lo mismo estar realizando una transacción de 20.000 euros, por ejemplo, que una transacción pequeñita de ir a pagar un café, ¿no? Pues los niveles de identificación que tienes que hacer en un caso y en otro varían. Y con esto quiero decir que el ejemplo que se ha dado de el uso de inteligencia artificial para poder dar una conferencia, pues a lo mejor ahí, dependiendo del caso de uso, estableceremos unos parámetros o bien otros, ¿no? Utilizaremos inteligencia artificial para unas cosas y para otras, pues bueno, trataremos de canalizar, ¿no?
Sí, que es un poco también lo que hace la tecnología de Mitek, ¿no? Que hace un scoring, ¿no? del riesgo, ¿no? Entiendo que es algo así, ¿no? Score de identidad. Y, Score de identidad, no de tecnología riesgo, vale. multicapas. El score de riesgo ya lo hace la organización que está usando vuestra tecnología, ¿no? Sí, perdona, Derek. Sí, Vale. no, hay generalmente, o sea, hay un factor de evaluación humana, ¿no? Aquí un poco, de hecho, lo que te dice el soft law, entre comillas, digamos, es que a pesar de que pongas tecnología, siempre tiene que haber una persona, ¿no? Revisando esa información. Entonces, un poco en base a esto, ¿no? Pues que con la tecnología de Mitek, ¿no? Ha recabado tanto el vídeo, la verificación, etcétera. Luego, cosas como Parallel, ¿no? Que te recoge toda la documentación, etcétera. Luego, hay una persona que tiene que evaluar ese riesgo. Sí que es cierto que aquí puedes introducir tecnología, incluso inteligencia artificial, para ayudarte, ¿no? A hacer una primera evaluación, pero o sea, a día de hoy tienes que revisarlo sí o sí con una persona. Este es un elemento clave en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿no? La supervisión, como le llaman, human in the loop y demás, ¿no? Interesante. Derek, ¿quiénes son los sujetos obligados dentro de un proceso Know Your Customer? Pues, mira, en la norma española, por ejemplo, tenemos el artículo 2 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. En otras normas, básicamente, se hace referencia un poco a los mismos sujetos obligados, ¿no? Que llamamos en la normativa. Y aquí, por hacer grandes grupos, ¿no? Básicamente estamos hablando de todo lo que son servicios financieros, que es donde, digamos, por donde circula, digamos, los capitales y luego hay una serie de sectores, ¿no? De mayor riesgo que están incluidos, ¿no? O incluso personas que sin trabajar o sin que ellos se identifiquen como tal, ¿no? Que trabajan en un sector, pues realmente están operando, ¿no? En algunas actividades que son de riesgo, ¿no? Aquí, por enumerar algunas, ¿no? Y que nuestros oyentes, ¿no? Sepan quiénes pasan, pues, por supuesto, entidades de crédito, pero a otros niveles tenemos, por ejemplo, sociedades de capital riesgo, ¿no? Cuando estamos hablando de grandes inversores, pues ahí también, entidades de dinero electrónico, o incluso, ¿no? Pues los profesionales que se dedican al cambio de moneda, que ahí también hay mucho riesgo, ¿no? Porque se trabaja con mucho efectivo. Fuera de lo que es más financiero puro, pues... ¿Seguros tal vez? Seguros, a una parte de ellos. Dentro del mundo seguros, la obligación solo afecta a seguros de vida, porque ahí puede haber un riesgo. En el seguro de auto, ¿no? Al final, pues si yo estoy pagando, me lo invento, 500 euros al año por un seguro de auto, el riesgo es mínimo, ¿no? Y al final es por asegurar un vehículo, ¿no? Y más o menos, pues ahí es fácil de trazar. No hay un riesgo elevado. Pero los seguros de vida, en cambio, sí. Ahí pueden haber montos, pues, muy elevados, ¿no? Y además, pues, el beneficiario puede ser otra persona, etcétera. Entonces, ahí hay un riesgo de que a través de ese seguro se derive el capital a otras personas, ¿no? O sea, básicamente banca y finanzas, ¿no? Banca y finanzas. Luego tenemos real estate, como hemos comentado antes, incluso en operaciones de alquileres superiores a 10.000 euros al mes, un poco lo que comentaba Zahara, ¿no? Pues, oye, si es un alquiler que pago 1.000 euros al mes, no me lo van a mirar. Pero la normativa sí que te dice, oye, a partir de 10.000 euros, aquí tienes que pasar por el proceso, ¿no? Ya es un buen alquiler, ¿eh? Sí. No, ya es un buen alquiler y si te lo pagan en maletín, pues hay que ir con cuidado, ¿no? Y luego hay muchos otros, ¿no? Así, servicios profesionales en general, auditores, abogados, asesores fiscales, etcétera, notarios y registradores, por ejemplo. Y luego, pues, algunos sectores, pues, digamos que son más sensibles a este tema, ¿no? Por ejemplo, pues casinos, todo lo que es mundo del arte, joyería, entre otros, ¿no? Zahara, ¿qué hay que tener en cuenta en los procesos Know Your Customer para evitar los fraudes? Es una pregunta súper interesante y hoy, bueno, no hemos hablado muy detenidamente de los tipos de fraude, pero sí que os animo a escuchar otros podcasts previos donde hemos profundizado en esta materia. Para prevenir los múltiples tipos de fraude que vemos actualmente, yo lo que sí que recomendaría es la inversión en soluciones que permitan, como decía antes, no solo la validación de lo que es el documento de identidad o que, por supuesto, se compruebe que efectivamente esa persona esté viva, ¿no? Que hay técnicas para comprobarlo.
cada vez es más importante que se haga una verificación continua de los clientes, una verificación perpetua, si queréis, o monitorización de esos clientes a lo largo del ciclo de vida, que, como ha dicho Derek, pues bueno, identificar si hay algún tipo de actividad sospechosa. A mí me gustaría daros un ejemplo. Son 2 ejemplos, ¿vale? Pero son muy similares para que veáis en el tiempo 2 formas muy distintas de atajar la prevención de fraudes. Hace 6 años fui a Estados Unidos aproximadamente, ¿vale? Atlanta en concreto. Y bueno, pues utilicé mi tarjeta de crédito probablemente muchas veces al día pues para realizar los pagos. Cuando yo vuelvo a Londres, que es donde vivía, resulta que habían clonado mi tarjeta y alguien se estaba dedicando a realizar compras por valor de unos 4.000, 5.000 euros aproximadamente. Bueno, o sea, fue un auténtico, por supuesto, calvario, o sea, rellenarlos, o sea, el dinero se devolvió, pero el gusto que te llevas y el calvario de rellenar los formularios en aquel entonces y demás para la devolución fue tremendo. Sí, la angustia. O sea, lo que han quitado, claro. A día de hoy, hace 2 semanas, estuve en Boston y tuve que utilizar otra vez mi tarjeta de crédito, ¿no? En varias ocasiones. Bueno, el banco en este caso lo que hizo es, movimientos sospechosos, bloqueamos la tarjeta. Cosa que me parece muy bien porque, bueno, efectivamente había movimientos que no eran falso comunes, positivo, ¿no? Exacto, para mí. Pero lo que pasó es que también fue muy inconveniente porque para poder realizar la reactivación de la tarjeta tuve que estar, bueno, ya esperé a la vuelta, utilicé otras, pero más de 1 hora al teléfono comprobando que efectivamente era yo. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Bueno, con esto lo que quiero decir es que a día de hoy, con los avances tecnológicos que hay, pues creo que se puede ayudar, ¿no?, tanto a la experiencia del consumidor como a los procesos de prevención de fraude, de blanqueo de capitales, reduciendo esa fricción. Es decir, con técnicas, por ejemplo, bimodales de reconocimiento facial o de voz. Si en ese momento en Estados Unidos me hubieran mandado una ventanita, un pop-up, haciendo una verificación de una forma que la fricción es mínima para mí, pues yo creo que hubiéramos ganado, ¿no?, ambas partes. La tecnología ayuda efectivamente a comprobar que yo, pues, que Azahara Muñoz era la persona que estaba utilizando esa tarjeta, ¿no? Sí. De una forma que, pues, mucho más fraude. Entonces, de todas formas, bueno, pues como digo, hay muchas formas de realizar esa verificación perpetua continua según el riesgo que esté asociado a las transacciones o el tipo de fraude que queramos prevenir. Esto es un ejemplo de fraude. En concreto, al final, estoy hablando de lo que son la tecnología multicapa. Y quiero insistir a lo largo del ciclo de vida del cliente, o sea, no solo cuando se hace un proceso de onboarding, ¿no?, que permitan el acceso y el análisis de otro tipo de fuente de datos adicionales o de atributos para asegurarnos de que esa persona es quien dice ser. Me refiero, por ejemplo, desde la localización del dispositivo, la IP, reputación de correo electrónico, datos de comportamiento biométrico. Es decir, antes decía que somos más que documentos. También no solo es mi cara, sino también es la forma en la que yo tengo el teléfono en mi mano y cómo escribo. Eso es también parte de mi persona. O sea, en definitiva... Sí, además, la tecnología de MyTech Azahara permite que sea la organización la que establezca en cada proceso, como si dijéramos, el conjunto de medidas que quiere tomar o el algoritmo de decisiones que toma. Si ve que hay un riesgo, pues introduzca una medida extra. Correcto, ¿no? Es configurable y hay distintas tipologías de datos en las que se pueden acceder. No solo es la verificación del documento, el reconocimiento facial o de voz, sino también el acceso a fuentes de datos. Antes de haber comentado PEPs and Sanctions, también pueden realizar ese chequeo adicional. O sea, en definitiva, es añadir distintos puntos al perfil de una persona. Resumiendo, sería verificación continua. Yo añadiría técnicas bimodales y también prueba de vida, que me parece importante, sobre todo con los deepfakes a día de hoy, y el uso alternativo de fuentes de datos. Esas serían las 3 quizás recomendaciones que haría. Sí, hay que tener en cuenta un montón de medidas y además hay que seguir permitiendo lo que decías, ¿no? Que haya la mínima fricción, ¿no? Para que el proceso sea, pues, lo más fácil, lo más transparente posible, ¿no? Porque si no, al final, pues, lo que hacemos es que no permitimos que sean estos procesos o tenemos estos falsos positivos que son tan incómodos. Siempre es mejor tener un falso positivo que un fraude. Tener un fraude de 5.000 euros y luego tratar de resolverlo.
Pero bueno, yo Claro. creo que siempre hay formas de reducir la fricción, ¿no? Ujú. Derek, ¿cuáles son las consecuencias que tienen las organizaciones cuando pueden incumplir este tipo de normas Know Your Customer? Ujú. Pues mira, aquí la normativa española, por ejemplo, pues bueno, esto es algo, ¿no?, que está sujeto un poco a la potestad de cada estado, de cada país, ¿no?, en cuanto a las sanciones, infracciones. Aquí, por poner un ejemplo, ¿no?, en España pues tenemos divididos 3 niveles de infracciones. La más leve, digamos, tenemos, ¿no?, la posibilidad de que nos impongan una multa de hasta 60.000 euros si incumplimos, y las muy graves, como mínimo, 150.000 euros, como mínimo. Y luego, incluso, ¿no?, en función de aquí, del tipo de infracción, etcétera, lo que puede ocurrir es que la sanción sea incluso un porcentaje, ¿no?, sobre la cifra de negocios de la compañía. Entonces, es muy importante, ¿no?, respetar esto. Incluso si incumplimos, ¿no?, en función del tipo de incumplimiento, por ejemplo, pues siempre nos dejamos de identificar formalmente quién es nuestro cliente. Pues cuando hay este tipo de infracciones, incluso continuadas, lo que puede ocurrir es que, oiga, la persona que está en el consejo de administración, o los consejeros, etcétera, les pueden llegar a retirar del cargo, ¿no? Y les pueden inhabilitar durante varios años. Por lo tanto, no son sanciones, digamos, que podamos obviar, ¿no? Realmente tiene un impacto muy importante en el negocio y en cuanto a la responsabilidad, ¿no?, personal de los administradores. Y Derek, Sí, son ahí, sanciones que además se efectúan, que no es que no Así son es. amenazas como nos sucedía con GDPR y demás, que se hablaba de sanciones muy fuertes y luego pues no ha habido tantas, aunque sí que ha habido sanciones importantes, ¿no? Así Perdona, es. Zahara, sí, no, quería que te he decir interrumpido. que también, como ha dicho Derek, es no solo el daño a nivel económico o a los administradores, pero también es el daño reputacional para la entidad. Totalmente, sí, sí. Correcto. Sí, de hecho aquí, bueno, ahora que comentas esto, Zara, hay una, ¿no?, posible sanción, que es que directamente, pues, todas aquellas entidades que están reguladas, por ejemplo, por la CNMV, al tratarse de ¿no?, una actividad que está sujeta a autorización administrativa, puede ocurrir que le suspendan temporalmente o incluso les revoquen, ¿no?, esa autorización. Es algo importante a tener en cuenta y hay que cumplirlo. Albert, mira, la verdad es que esto lo que me viene a la mente es que en tecnología y en general en casi en cualquier ámbito, últimamente se habla mucho de este universo dinámico y líquido en el que estamos, ¿no? De cómo todo se analiza, ahora hay que analizarlo en tiempo real, en esta seguridad dinámica. Claro, y las leyes, pues aquí tienen un pequeño problema. ¿Cómo es posible asegurar que estos procesos están actualizados a medida que la regulación va cambiando, a medida que las tecnologías también van introduciendo pues nuevas problemáticas? Bueno, es que al final acabas de decir la pregunta y acabas de decir la respuesta. La tecnología es la única posibilidad que tenemos. O sea, piensa que es inabastable para cualquier abogado. Lo hablábamos el otro día en el Global Legal Tech Hub Day, ¿no? Es imposible llegar a lo que estamos llegando si no tienes tecnología, ¿no? ¿Qué pasará el día que se nos apaguen los ordenadores? Tendremos un problema muy grande, porque a nivel de cumplimiento es tanta la normativa que nos impacta y desde tantos puntos diferentes y a tal velocidad que o tienes un buen shield, ¿no?, o tienes un buen escudo, y este escudo normalmente suele ser pues tecnológico, que hace la primera captación y dice, al tanto, que acaban de modificar, ¿no?, cuidado, que acaban de modificar una normativa europea que te va a impactar en los próximos meses y necesitas sí o sí tener preparado todo tu sistema para que cuando esto se implemente no quedes fuera. Porque, como decía Derek, ¿no?, puede ser que incluso te acaben suspendiendo desde la misma CNMV, ¿no?, y te quedas fuera del negocio directamente. Ya no es, te van a poner una sanción. Bueno, vamos a tirar, ¿no?, y cuando nos pillen nos han pillado. No, es que te pueden desconectar del sistema, ¿no? Así que, ya te digo, yo rápidamente, de forma sintética, diría que el problema viene por la multirregulación y el problema viene por la velocidad de la aplicación de los cambios, y la solución viene
precisamente por que tengamos mucha regulación, porque nos hace falta, porque la tecnología avanza muy rápido, ¿no? Nunca la va a pillar, ¿eh? Nunca atrapará la legislación a la tecnología, pero sí que se está acercando, ¿no? Y es interesante, ¿no?, que estemos haciendo incluso leyes que ya están avanzándose a posibles modificaciones a nivel tecnológico, ¿no? Inteligencia artificial, sin lugar a duda, tenemos normativa europea que se está implementando en reglamentos, que es una cosa súper interesante, ¿no? Lanzas una ley general o avanzas una ley general que luego con reglamentos vas a ir puliendo y acercando a las casuísticas que te vas a encontrar. Y eso va a ser lo que vamos a ver en los próximos meses, en los próximos años. Veremos normativas que se irán adaptando a la par que la tecnología va cambiando, porque lo que necesitaremos precisamente será eso, no quedarnos fuera del marco regulatorio, ¿no? Así que tecnología y más tecnología, evidentemente con personas detrás, ¿no?, que estén haciendo ese seguimiento, ¿no? Pero sin tecnología lo tenemos difícil. Sí. Claro, las regulaciones, quiero decir, no solo las leyes pueden ser más generales, pero luego los reglamentos pueden ser un poco más dinámicos, ¿no? Pueden ser más fáciles de... Claro. Sí. Claro, y aparte que también tenemos la grandísima suerte de que a nivel local, incluso a nivel, podríamos decir, técnico, iremos teniendo o mejorando los protocolos para que ciertas prácticas, ¿no?, queden absolutamente fuera de juego, ¿no? Pero bueno, es lo que decíamos también el otro día, que a medida que los malos, ¿no?, van buscando agujeros, los buenos van intentándolos tapar, ¿no? Aquí la suerte, ¿no?, un sistema como el de Mytec, que es multicapa, permite que cuando tienes un agujero en la primera capa, la segunda capa lo intente parar, ¿no? Y si no te queda la tercera, te queda la cuarta. Y yo creo que es lo interesante a nivel de protección, ¿no?, del consumidor, a nivel de protección de las empresas, a nivel de asegurar las operaciones. Lo que tenemos que tener es siempre un plan B, un plan C, un plan D, unas capas, ¿no? Unas capas de seguridad que permitan que, evidentemente, si tenemos una brecha, ¿no?, esa brecha no pueda ser utilizada hasta el final, que podamos descubrirlo, que podamos decirle a nuestros consumidores: señores, hemos tenido un problema, pero sus datos no han sido tocados o perjudicados, ¿no? O incluso, por muy tedioso que parezca, vamos a llegar de momento a un estadio en el que la fricción en los onboardings o la fricción en la documentación a veces es agradable, ¿no? Lo hablábamos el otro día. Es que yo a veces quiero que me molesten cuando estoy hablando de cosas muy serias porque me da tranquilidad, ¿no? Sí, bueno, también depende de los casos, porque hay veces, por ejemplo, con la administración pública en los que es una verdadera tortura, ¿no? O sea, entiendo que... Sí, pero esa tortura, por ejemplo... digital y demás. Exacto, porque está muy mal enfocado, ¿no? Porque no se enfoca desde la óptica del usuario, sino se enfoca desde la óptica de la administración, ¿no? Y eso es un grandísimo error, porque la administración no utiliza la administración. Somos los usuarios los que utilizamos a la administración, ¿no? Entonces deberíamos estar en el centro de ese círculo. Yo, Albert, estoy de acuerdo contigo. Lo que dices de algo de fricción lo ves incluso como algo bueno. Siempre tiene que haber, de todas formas, un balance, ¿no?, entre lo que es la experiencia del consumidor y cómo prevenir o bien el fraude o será correcto. Es verdad, Azahara, sí. Un balance, pero un pequeño fricción de que tengas que decir algo con la voz o establecer, ¿no?, una comprobación biométrica me parece interesante, ¿no? Hay tiendas online que lo ponen tan fácil que incluso te quedas un poco como intranquilo, ¿no? Dices, ya está, no tengo que verificar el pago ni nada. Dices, ya está, comprado. Sí, esto es también un elemento a tener en cuenta, ¿no? Que el ver que te están verificando, pues te da confianza, ¿no? Sí. Oye, para finalizar, porque estamos llegando al final del podcast, yo creo que es importante que demos algunos consejos, recomendaciones para las empresas en todo este terreno de la identificación, de la verificación, las normativas, el evitar los fraudes. No sé quién de vosotros quiere empezar. Derek, por ejemplo, que llevas un tiempo. Sí, yo mismo. Pues mira, yo diría que para empezar, algo que está muy bien es estar al día, ¿no?, con asociaciones y organizaciones que difunden sobre novedades, sean tanto normativas como tecnológicas, ¿no? A nivel de obligaciones legales y tecnología legal, tenemos aquí a Global Legal Tech Hub.
y para algo más específico, ¿no? De lo que es el Know Your Customer o prevención de blanqueo de capitales, yo diría que pues en España aquí podemos encontrar ASCOM, ¿no? Y algunas otras asociaciones que difunden mucho, ¿no? Luego, por supuesto, los profesionales que se dedican a estos temas, pues aquí hoy tenemos la suerte, ¿no? De estar aquí con Azahara, con Albert, ¿no? Pues gente que también difunde sobre KYC y hablan de ello. Al final, los proveedores son los que mejores conocen, ¿no? Lo que se está moviendo. Y por último, un consejo o recomendación para las compañías es a la hora de gestionar estos cambios. Hoy hemos hablado de muchas cositas, ¿no? Del mundo tecnológico. Nosotros en Parallel trabajamos con muchas compañías y algo que vemos es que tratándose, ¿no? de una obligación legal, todavía hay mucho por hacer, ¿no? O diría que la tecnología aplicada al sector legal. Aquí nosotros hablamos mucho de gestión del cambio y yo creo que es algo que me gustaría aprovechar y sacar, ¿no? Al final, cuando implementamos tecnología hay que hacerlo sin prisa pero sin pausa y tiene que ser un proceso de mejora continua, ¿no? No por escuchar, por ejemplo, este podcast estemos todos corriendo, ¿no? Y mañana queremos implementarlo. Hay que mirárselo, hay que ir paso por paso y no tratar desde el día 1, pues decir, oye, pues yo quiero métricas para gestionar y dirigir toda la experiencia, ¿no? En la compañía. Hay que ir paso a paso, no querer abarcarlo todo desde el principio y así poco a poco se puede construir, ¿no? Esa mejora dentro de la organización. Yo creo que hay personas, bueno, yo entiendo que muchas dentro del mundo legal que os estáis acercando mucho a la tecnología, pues Albert puede ser un ejemplo y conocemos muchos otros, ¿no? De gente del mundo legal que ya está muy especializada en tecnología porque hay muchísima necesidad. También estaría bien que la justicia se acercara un poquito más a la tecnología. No sé si esto sería también una cosa muy importante a tener en cuenta. Albert, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son tus pensamientos finales al respecto? A ver, yo creo que, como bien decía Zahara, un poco de fricción va bien. O sea, necesitamos tener la seguridad. Venimos de un mundo que es absolutamente analógico. Firmamos papeles a día de hoy todavía. E incluso en la administración nos pide que le entreguemos documentación, ¿no? Cuando tienen que hacer una revisión. La misma Hacienda, ¿no? Ha hecho imprimir papeles y quejarse porque una factura estaba firmada en negro. Bueno, estas cosas pasan. Entonces, creo que para algunas cosas estamos muy avanzados y para otras estamos muy retrasados. Pero mi recomendación sería no perder el hilo, lo que dice Derek, no perder el hilo. Y la mejor manera no es teniendo toda la información, sino sabiendo quién la tiene. Así que doblemente de acuerdo, tanto con Azahara como con Derek, el tema de decir, busca un círculo en el que te puedas informar, busca un entorno en el que te puedan dar la información que necesitas, que no sea una información de sabiendas, sino una información de conocimiento, ¿no? De trabajamos habitualmente con esto, los proveedores son clave. Entonces hay grandísimos despachos en nuestro país y si no, evidentemente, pues eso, entidades, asociaciones, ¿no? Como las nuestras, donde podemos redirigir. Bueno, si os parece, para empezar, podemos poner vuestros correos de trabajo en la descripción del podcast o vuestros perfiles de LinkedIn. Las compañías yo creo que las conocen a Zahara. Y así el que tenga dudas, las empresas o los responsables de tecnología o de la parte legal que tengan dudas, se pueden acercar a vosotros, yo creo, y consultaros, ¿no? Yo creo que esto es una buena idea para empezar, ¿no? Hay tantos cambios. Es que es clave, sí, totalmente, Albert. Y me gustaría apuntar a lo que han dicho tanto Derek como Albert, es que hay tantos cambios a nivel tecnológico que, por supuesto, el nivel de respuesta por partes de los reguladores, y ya cuando hablamos en un entorno global, es muy complicado de seguir. Por eso a mí me parece que ser parte de asociaciones ayuda a consumir y a entender todos esos cambios regulatorios que me parecen claves cuando estamos hablando de procesos de KYC y de prevención de blanqueo de capitales. Y luego, intentar acercarse a estos hubs de conocimiento. Y luego también me gustaría decir algo que creo que todos deberíamos aprender y es escuchar y entender la problemática de los clientes y la colaboración entre las unidades de negocio. Y cuando me refiero a la problemática de clientes también me refiero a nivel interno. Yo creo que hay que estar mucho más abierto tanto a lo que es la innovación
como es una mayor colaboración entre los equipos. Por ejemplo, entender cuáles son los objetivos de los equipos que se dedican más a la experiencia del consumidor y cuáles son los objetivos de aquellos que se dedican más a la prevención de fraude o compliance, la función de compliance. Trabajar juntos para poder dar respuesta de una forma mucho más eficiente. Es lo que diría. Sí. Pues me parece un mensaje genial. Sí, esto de centrarse en el cliente y la colaboración entre equipos o departamentos en las empresas, que tantas veces es el talón de Aquiles, ¿verdad? Es cierto. Pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final del podcast. La verdad es que se me ha hecho muy corto. Yo creo que podríamos hacer otros 2 más centrado en este tema y aún así seguiríamos contando cosas interesantes. Os doy muchísimo las gracias. Albert Ferré, CEO de Global Tech Hub, Derek Lu, CEO de Parallel, y a Zahara Muñoz, que ya hemos estado contigo en algunas otras ocasiones, directora de producto de Maytech. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto aquí en otro podcast en Silicon. A vosotros, gracias. Muchísimas gracias. Has escuchado el podcast de Silicon España. Tecnología para impulsar los negocios en la era digital.